Soy el director de este museo ubicado en calle Caupolicán 901. La verdad es que este museo tiene un archivo con mucha documentación respecto del pueblo mapuche, inédita porque no existe otra igual o copia en el país. Recopilación de escrituras mapuche de las primeras compras, si es que se les puede llamar así, que hizo don Cornelio Saavedra a los caciques de todo el territorio de Angol. Hay también mapas antiguos de la Araucanía Norte de 1878, confeccionados por los ingenieros militares de don Cornelio Saavedra. Existen juicios de despojo, como por ejemplo del cacique Enrique Levián de Lumaco, un cacique que cedió 8.000 hectáreas al fisco a cambio de 300 hectáreas para él y 600 hectáreas para su reducción. No le cumplieron con la entrega y debió quedar trabajando como inquilino del mismo terreno donde antes había sido dueño. Documentos militares del levantamiento, del último levantamiento mapuche de 1881. Los rebelados atacan Lumaco como último acto de rebeldía el 5 de noviembre de 1881 y son encerrados 11 por creerlo los jefes del alzamiento, y el día 11 son muertos porque un soldado se pone a discutir y a pelear con ellos en la celda y un mapuche le pega en la cabeza al soldado que se llamaba Juan Evangelista Fuentes y lo mata. Los soldados pretextan un toque de alzamiento a las 11:30 de la noche y masacran en la celda a los 5 primeros mapuches presos ahí. Les disparan por la puerta y las ventanas y luego, media hora después, nuevamente toque de alzamiento y asesinan a los otros 6. Entonces, ese documento está para todo aquel que le interese la historia verdadera mapuche. ¿Cómo se forma este archivo y este museo? Este archivo se formó, yo creo que en base al miedo y al deseo de que la historia mapuche desapareciera, porque el año 74 hay una orden de quemar el archivo judicial y todo lo que allí hubiera, especialmente con respecto a juicios de tierras mapuche, juicios que tenían los grandes hacendados, testamentos de algunos caciques. La cuestión es que llegó la orden de quemar. Y aprovechándome de eso y con la complicidad de alguna persona del juzgado, y yo me puse a acarrear todo eso para mi casa. En mi casa tenía sótano. Y allí fui tirando esto que estaba lleno de fecas de ratones muertos, secos ya, entre medio de los papeles, y fui acumulando, pensando que algún día pudieran servir, pero nunca me imaginé en una dimensión real la importancia que iban a cobrar. Tal vez no andaba tan perdido porque el año 2009, por unas casualidades del destino, arde todo el edificio donde yo tenía guardado el archivo. Eso ardió completo.
Se quemó todo menos donde se guardaba el archivo en la biblioteca. Fue el único lugar que no se quemó. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar que tengan un valor para el mundo mapuche? Pero bueno, no solamente el mundo mapuche, también la historia regional en general. Sí, hay unos papeles que yo en realidad aproveché para escribir origen de la propiedad o cómo se perdió la Araucanía. En este trabajo que hice entero basándome en los papeles que hay en el archivo del museo, me enteré de con qué hijuela formaron los fundos, a quién se las compraron, cuánto le pagaron. Y en realidad eso me hace llegar al mismo convencimiento del profesor Jorge Pinto, que él dice que el principal despojante del pueblo mapuche es el Estado. Porque la ley decía que el único autorizado para enajenar tierra era el Estado, pero no particulares. Y durante la ley, antes de la ley y después de la ley, se siguieron autorizando transacciones truchas. El papel al principio no me llamó mucho la atención. Decía mapuche, sutano, fulano, merengano, quienes por no saber hablar el idioma castellano se hacen entender a través de dos intérpretes. Y nombraba a un tal Herrera y creo que el otro era Triunfo Leal, quienes vienen a expresar a este notario que desean vender 50 hectáreas de su propiedad ubicada en tal y tal parte, cuyos deslindes son, y daba a conocer los deslindes. Luego abajo firmaban los testigos por mandato de los dueños de la tierra, firmaba el notario y el papel no despertó mayores suspicacias, porque era más o menos primeros días de 1874. Y resulta que a poco andar encontré en el archivo un papel igual a ese, pero habían unas cosas cambiadas. Decía mapuches, sutano, fulano, merengano, quienes hablando correctamente el español vienen en expresar a este notario que desean dar un amplio poder general, entre paréntesis, a un hijo del notario. Mapuches superdotados, porque la fecha de este otro documento era aproximadamente 15 días después del primer papel. O sea, tenemos aquí un caso extraordinario. En 15 días fueron a la universidad y aprendieron a hablar correctamente el español. Es violencia cuando la provocan unos, pero cuando la provoca la mayoría no es violencia, es pacificación. Tal vez, aprovechándome de esto, es una invitación a que conozcan la verdadera historia, no esa que se le entregó al pueblo chileno masticada y digerida, llegar y tragar. No, la historia es otra. Hay que volver a investigarla. Yo le digo que cuando vengan, pidan, vean los papeles, los mismos papeles que yo vi. Traigan a alguien entendido en grafología, estudien el papel por si fue algo, por último, que escribí yo mismo para llamar la atención. Los papeles pueden expertizarlos por alguien que sepa, para que vean que son auténticos.